Muy buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. De nueva cuenta, Dios nos permite encontrarnos en este espacio para llevar a cabo nuestro tiempo de devocional bíblico. Así que le doy la bienvenida, hermano y hermana, a este programa de meditación de la noche. Y gracias a Dios que nos ha provisto de su preciosa palabra para poderla meditar, poderla escudriñar, sobre todo, más que un estudio, lo repito, en esta noche, pues es una meditación en la cual vamos a extraer una porción de la Biblia, de los Salmos, para meditarla y traerla en nuestra mente para poderla sacar un provecho espiritual. Así que sin más preámbulo, le invito a que abra su Biblia en el Salmo que nos corresponde meditar en esta noche, que será el Salmo número 66. Vamos a dar lectura. Si me acompaña, razón por la cual digo que vamos a hacer lectura, es que voy a pedirle de favor que en su casa me acompañe leyendo en voz alta el versículo 18, Salmos 66, 18. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Oremos, por favor. Padre, gracias por darnos la capacidad de poder mirar, de poder escuchar, de poder palpar tu palabra. Te ruego, Señor amado, que tu Espíritu Santo pueda movernos a meditar sobre el tema de hoy. Te lo ruego en el nombre de Cristo. Amén. Los salmos son fascinantes como lo es toda la palabra de Dios. Pero hay algo muy particular en los salmos, que en los salmos están impregnados de esa sensación del salmista o de los salmistas en todo caso. En el Salmo 66 en particular no sabemos, no conocemos precisamente quién fue quien redactó el Salmo 66. ¿Qué sería lo de menos? Lo importante es que fue inspirado por el Espíritu de Dios. Así que al comienzo del Salmo vemos que el salmista está haciendo una invitación a la creación de Dios, a que venga, venid y ved. Ya en los versículos posteriores encontramos una invitación a venir y a oír, a manera de testimonio y a manera de ser testigos, no solamente oculares, sino testigos presenciales, auditivos, diría yo, del testimonio de otros, del reconocimiento de Dios como creador y de la alabanza al Señor por su poderío y su creatividad, si me permite la expresión, con respecto a la creación y a su propia naturaleza. En el versículo 18, para entrar de lleno al desarrollo de la idea central, encontramos un aspecto muy importante ya para finalizar el salmista su oración, su cántico, su poema que grabó con letras y compuso posteriormente música para adorar al Señor. En el versículo 18 comienza diciendo: si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, dice el Señor, no me habría escuchado. Entre el versículo 18, el 19 y el 20 encontramos claramente plasmado el carácter de Dios en relación con la oración del ser humano o de sus hijos. Nuevamente, en estos versículos encontramos el carácter de Dios respecto a nuestras oraciones. En el versículo 18 vemos, número 1, la confesión. Vemos el hecho de que Dios escucha y contesta, responde nuestras oraciones cuando hay de por medio, número 1, una confesión. El mismo versículo 18, repito, dice: si en mi corazón, dijo el salmista, hubiese yo mirado a mi propia iniquidad, a mi pecado, a mi naturaleza pecadora que me impulsa a hacer lo que no debo de hacer, a hacer lo que no conviene, a vivir lo que no debo de vivir, a hacer lo que no debo de hacer, o a detenerme, omitir lo que sí debiera de hacer o decir.
Y vemos en este versículo 18 que la confesión del salmista hacia Dios no está explícita, está implícita. Porque el salmista está claramente convencido. Y lo dice: si yo hubiese mirado al momento de orar a Dios, hubiese yo mirado a mi iniquidad, a mi pecado que hay en mi naturaleza, en mi práctica, aquel pecado que lucho constantemente en contra de él, aquel pecado que es una batalla interna, que el espíritu con la carnalidad mía está día tras día luchando. Si yo hubiese fijado, si yo me hubiese mirado en ese pecado, si tú, Señor, te hubieses fijado en mi pecado y yo me hubiese profundizado en el concepto de pecado, de mi pecado propio, y me hubiese hundido en él, sin ninguna esperanza y sin ningún motivo de desahogo espiritual, pues el Señor no me hubiese escuchado. Más adelante en el 19, el salmista dice: pero Dios me escuchó. Esto quiere decir que el salmista debió haber confesado a Dios respecto al contexto general de la Escritura para que Dios pueda recibir nuestras oraciones, pues es necesario llegar al trono de la gracia en confesión a Dios, reconociendo nuestras maldades. Así que número uno, vemos que Dios responde las oraciones número uno cuando de por medio existe una confesión. Si yo hubiese mirado mi pecado, si yo hubiese estado pensando en el horror de mi pecaminosidad, en mi impiedad, en mi naturaleza pecaminosa, en lo negativo que existe en mí como un ser humano expuesto a la carnalidad y a los aspectos mundanales de este presente siglo malo, si yo hubiese estado viviendo en pecado constante y no lo hubiese confesado al Señor, pues Dios no me hubiese escuchado mi clamor. Pero gloria al Señor, hermanos, que existe este medio, este recurso de la confesión. La confesión no es necesariamente ir a un confesionario, a un pequeño cubículo de madera con una pequeña pared intermedia, aparentemente sin ver a quien está al otro lado, y llegar con otro ser humano igual de pecador por la misma naturaleza propia del que se va a confesar, y comentarle nuestros pecados y ser absuelto aparentemente por alguien igual de pecador. No se está refiriendo a ese tipo de confesión. Esa confesión es inválida, es inservible, es inútil ante los ojos de Dios. No tiene valor alguno. Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo, dice en la Biblia, para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Es Dios a quien debemos de ir en confesión, porque el mismo salmista dice: si en mi corazón yo hubiese anidado mi pecado y lo hubiese permanecido allí, y si yo no hubiese ido en confesión de una manera implícita al Señor, pues el Señor, dice Dios, el Señor, el dueño, no me hubiese escuchado. Así que gracias a Dios por la confesión, por la seguridad de cuando vamos en confesión a Dios a través de la oración, que es el conducto con el cual nos comunicamos con Dios. Claramente y evidentemente Dios nos perdona, de manera que nuestras oraciones pueden llegar directamente hasta el trono de la gracia divina y ser escuchadas y respondidas por Dios. Número 2, encontramos en el versículo 19, hermanos, la atención de Dios. En el 18 vemos la confesión del creyente. En el 19 encontramos la atención de Dios a nuestra oración. Continúa expresando el salmista diciendo: mas ciertamente me escuchó Dios. Quiere decir que ni Dios ni el salmista se mantuvieron entretenidos en la iniquidad, analizando el pecado, porque no es necesario mantenernos tanto tiempo en el pecado, sencillamente reconocerlo, pedir perdón y Dios alivia el peso de nuestro pecado. Mas ciertamente, dijo el salmista, Dios me escuchó y atendió a la voz de mi súplica. Ahora, naturalmente, hermanos, vemos que el salmista no estaba
estaba orando a Dios, porque la oración es el conducto por el cual nos comunicamos con Dios. Es como el carro. Vamos a determinado lugar, pues nos subimos a nuestro carro y nos vamos. Así es la oración. Es el medio por el cual oramos al Señor. Pero a través de la oración, o una oración, puede llevar súplica, puede llevar petición, puede llevar clamor, puede llevar acción de gracias. Razón por la cual el salmista declara y dice: pero atendió Dios la voz de mi súplica. Atendió. Cuando nosotros reconocemos nuestra iniquidad, nuestro pecado, es decir, reconocemos que somos carnales, que somos seres humanos con naturaleza pecadora, caída por la herencia que nos ha dejado el pecado de Adán hasta la actualidad, y si así será siempre. Pero pecadores arrepentidos, redimidos, santificados, comprados por la sangre de Jesucristo, el Cordero de Dios sin mancha y sin pecado. Y llegamos a Él en confesión. Dios libra y limpia nuestro corazón de todo pecado, y es entonces que Dios atiende a nuestra voz. No a la voz del que le pedimos el favor que nos ayude a orar o que ore por nosotros. El salmista dijo: atendió la voz de mi súplica. Porque al que le interesa, se mueve, ¿verdad? Si a mí me interesa que Dios responda, yo mismo voy a clamar a Dios. No estoy diciendo que es incorrecto y que es insano o inmoral pedirle de favor a un hermano o a una hermana o a la misma congregación que nos ayuden a orar por alguna necesidad en concreto. No, es correcto. Dice la Biblia: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones. Pero los responsables únicos de llegar a la presencia de Dios en un intensificado interés de que se solucione cierta situación o que se responda una necesidad, pues es uno mismo. Razón por la cual el escritor sagrado dijo: Dios, ciertamente me escuchó Dios, y Dios atendió a mi súplica. No al favor que le pedí de otros, que están prestos y listos para orar, pero mi súplica, mi oración, la atención de Dios. Dios atendió la oración y la súplica de nuestro hermano que clamó al Señor. Y finalmente vemos el carácter de Dios frente a nuestras oraciones. No solamente Dios considera la confesión que llevamos hacia Él, la atención que Dios tiene para con nosotros en favor nuestro, sino que finalmente encontramos en el versículo 20 una consideración o la consideración en dos vías. Dice el versículo 20: bendito sea Dios, que no echó de sí mismo mi oración, pero tampoco echó de mí su misericordia. ¿Se da cuenta? Hay una consideración en dos vías. Yo le llamo dos vías. El salmista, después de que alaba el carácter de Dios frente a su necesidad y ante su súplica, le dice: bendito, alabado sea el Señor, gloria a mi Señor. Porque cuando yo le clamé y Dios vio a mi vida, no se fijó en mis pecados, porque yo fui ya confesado a su presencia. Y también bendito, alabo el nombre de Dios, dijo el escritor sagrado, porque Dios no menospreció, no mantuvo lejos de sí mismo mi oración, y de mí no alejó su misericordia. Mi oración y su misericordia. De mí hacia Dios, la oración, y de Dios hacia mí, su misericordia. Así como mi oración se mantuvo cerca de Él, su misericordia se mantuvo cerca de mí. Yo le llamo a esto la consideración, y en doble vía. Gracias a Dios, hermano, que Dios no desecha nuestras oraciones. Gracias a Dios que Dios no echa de sí, es decir, no lo bota a la basura, no lo menosprecia en nuestras oraciones, siempre y cuando vayamos en confesión a Dios y en reconocimiento de su grandeza, pero también de nuestra inutilidad, de nuestra futilidad, de nuestra debilidad, de nuestra pecaminosidad. Dios escucha nuestra confesión, Dios atiende nuestra oración y Dios considera nuestra situación.
Démosle gloria a Dios, hermanos amados, por el trato que Dios tiene para consigo, para con usted y para conmigo cuando nosotros oramos. Gloria al Señor. Dios es propicio a nosotros. Le clamamos, Dios oye, pero debe de haber de por medio confesión para que entonces haya una atención de parte de Dios y posteriormente y finalmente podamos encontrar una consideración grande de parte de Dios para con nosotros. Cuando ore, ore con su corazón, con fe, creyendo que Dios escucha, siempre y cuando vayamos limpios en nuestro espíritu ante su presencia. Confíe en Dios, confíe en la oración, confíe en el poder de Dios. Padre, gracias por esta meditación. Te ruego que nos ayudes a amar más este medio con el cual nos comunicamos contigo. Bendita y preciosa oración. Ayúdanos a ser cristianos de oración. En el nombre de Cristo. Amén. Gracias, hermanos. Que Dios les bendiga. Nos vemos en este mismo espacio el lunes, si Dios nos lo permite.